Bueno, me doy a la tarea de comenzar esta clase de problemas contemporáneos del mundo en línea, tratando de establecer algunos de los principios que nos van a servir para que podamos convivir, tener debates y tener una apreciación del mundo precisamente en el que estamos viviendo. Si hay algo que caracteriza esta época, va a ser una definición que tienen varios historiadores de la historia reciente y que se refieren a que el siglo XX va a ser uno de los siglos más violentos de toda la historia de la humanidad, en donde ha habido más masacres y donde ha habido más genocidios. Esto yo sé que va a ser como un punto también de debate entre nosotros, porque bueno, ciertamente ha habido momentos en la historia en que ha corrido muchísima sangre, pero vamos a ver por qué se dice que este es uno de los siglos más violentos de toda la historia de la humanidad. Para empezar a trabajar tendríamos que ver también que hay por lo menos 3 años que son claves para entender cuál es el mundo en el que vivimos ahora y que serían 1989, 1789 y 1648. ¿Por qué empiezo con estas fechas? Porque son los 3 puntos de inflexión en donde vamos a encontrar el origen de los elementos que hacen que este mundo sea como es hoy. Si habláramos de un año como 1989, si ustedes buscaran en una cronología cuáles son los acontecimientos más importantes que vienen de ese año, se encontrarían con que va a ser un año lleno de asuntos que van a cambiar el mundo como hasta entonces se había conocido. De hecho, se habla de que 1989 es una especie de umbral dentro de la historia. ¿Y por qué un umbral? Porque precisamente se cae una tradición para empezar otra, se abren nuevos caminos y por lo tanto se abren nuevos problemas. En 1989 vamos a tener una serie de revoluciones en Europa del Este, vamos a tener la revolución de Terciopelo, en noviembre va a caer el muro de Berlín y digamos toda esta serie de acontecimientos van a terminar en la caída de la Unión Soviética como hasta entonces era conocida. Esto quiere decir que 1989 marcaría justo el punto en el que va a ser la caída del comunismo, pero también, y si hay algo que caracteriza nuestra época son los contrastes, es decir, por una parte no habría que hablar nada más de las cosas malas, sino también va a ser la época en la que se va a abolir el apartheid en África del Sur, en Sudáfrica, pero al mismo tiempo vamos a tener una manifestación de estudiantes en China, en el Zócalo de Tiananmen, y que va a revelar un régimen que es sumamente autoritario y represivo en el mundo. Como uno de los puntos más importantes de la tecnología, que de hecho se considera que es como una especie de revolución tanto o más importante como la revolución agrícola, va a ser la investigación que se va a empezar en 1989 y que 2 años después nos va a dar la World Wide Web, es decir, van a surgir la invención del Internet como lo conocemos hoy, y eso va a revolucionar completamente la historia de la humanidad como hasta entonces lo habíamos comprendido. Ahora, cuando estamos estudiando la historia contemporánea, habría que dar a entender que la historia contemporánea se refiere a 2 cosas. La historia contemporánea es todo lo que se escribe en este momento acerca de los acontecimientos sobre los cuales estamos rodeados, pero que también serían todos aquellos acontecimientos que ocurren después de 1789, que es un año clave y que es el año a partir del cual se empieza a contar la historia contemporánea. También esta es una época que va a estar rodeada de cambios importantísimos y que están fundamentalmente reflejados, por una parte, en la independencia de la corona británica de las 13 colonias estadounidenses y las 13 colonias americanas, más bien dicho, la Revolución Francesa, que va a ser también un punto de inflexión importantísimo y que es a partir del momento en el cual surgen también estos ciudadanos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver el cambio de una sociedad que va a ser una sociedad de súbditos, es decir, una sociedad que recibe órdenes, a una sociedad que es autónoma y que decide por sí misma, una sociedad que va a estar basada en la idea del Estado y en la idea de la soberanía del pueblo, algo que no se tenía hasta esa fecha. Entonces, el mundo, digamos, contemporáneo empieza de alguna manera. Nosotros somos herederos directos de eso y es más, gracias a eso podemos tener clases de historia y podemos comunicarnos en Internet. Ahora, tendríamos que hablar también que la historia
contemporánea, va a hablar mucho acerca de las relaciones entre estos estados que se van a formar un poco a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, y que en el tiempo presente, a partir del siglo XX, tendrían dos puntos importantes de cambio. Es decir, por una parte, lo que tendríamos que tomar en cuenta para entender el mundo en el que vivimos es que a partir del siglo XX la hegemonía europea va a caer. Esto va a ser de un periodo entre 1900 a 1945 y que también tendríamos la emergencia de un nuevo orden que iría de 1945 hasta 1990, un poco después como consecuencia, digamos, de la Guerra Fría. Entonces, yo tendría que preguntarles a ustedes también, bueno, ¿ustedes cuáles creen que sean los problemas del mundo contemporáneo? En efecto, si ustedes buscan cuáles son los problemas del mundo contemporáneo, bueno, se van a encontrar con que son muchísimos, son muy diversos, que dependen de la idea que tengamos de la historia, que dependen mucho de la idea que tengamos también acerca del mundo, de la información, que tenemos, de las cosas que nos interesan, pero en lo que sí podemos coincidir es que, bueno, en estos 230 años hay muchísimo material de dónde escoger y hay muchas cosas sobre las cuales hablar acerca de estos 230 años. Otro punto de inflexión que es muy importante mencionar para comprender la época en la que estamos viviendo es que, bueno, hace poco los Estados Unidos tuvieron unas elecciones presidenciales y ganó el presidente Donald Trump. Hay que ver también la relación de cómo se van vinculando las cosas, porque una cosa que va a caracterizar, entre otras muchas, la presidencia de Donald Trump va a ser que él usa las redes sociales para comunicarse y que generalmente utiliza el Twitter para hacer como declaraciones acerca de sus preferencias o de sus ideas políticas y que hay un problema muy fuerte con Corea del Norte en donde él, bueno, cuando subió a la presidencia aseguraba que Kim Jong-un no tenía el arsenal nuclear para desencadenar una guerra que fuera terrorífica, ¿no? Y sin embargo se sabe hoy en día que sí, que efectivamente es una dinastía que cuenta con todo el poder para volver a ser un conflicto terrorífico y que este conflicto recordaría casi medio siglo después la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, bueno, esta es una cosa también que es contemporánea sobre la cual estamos viviendo y que en medio de ese mundo en el que hay esta amenaza está la otra amenaza que es como este despertar del Medio Oriente, las protestas del mundo islámico que desembocan en un terrorismo que no se puede predecir, que es imposible de frenar y que es muy difícil de definir, que también es algo que nos vamos a topar muchas veces con la historia contemporánea, la historia hoy es difícil de definir y si antes la historia tenía como papel la de ser moralizante o la de poder predecir cierto número de acontecimientos, hoy eso ha quedado completamente de lado. Tenemos también la lucha que se está llevando a cabo en África para conseguir la democracia, que va a ser también uno de los temas primordiales de la historia contemporánea, y todos los problemas que hay con la Unión Europea y la situación de que el Reino Unido quiere salirse de esa Unión Europea, conocido como el Brexit, en medio también de una nación que surge con muchísima fuerza y que es Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, quien hace poco tiempo acaba de reelegirse. Este panorama no estaría completo también si no habláramos acerca de los fuertes problemas migratorios que hay en Europa hoy y sobre el cual vamos a ver un video que es importante tomar en cuenta porque en ese problema se van a reunir muchas de las historias que estamos viendo ahorita y sin que también descuidemos los tratados de París, los acuerdos acerca de la ecología o también la emergencia de dos grandes potencias que eran como dos civilizaciones que desde la historia antigua habían quedado un tanto latentes y que sin embargo ahora resurgen con muchísima fuerza que son China y la India. Entonces, hay algo que es muy sintomático de nuestra época y que eso habla mucho y da mucho la pauta de cómo va a ser la historia en un siglo. Y tendríamos que ver que nosotros empezamos nuestra historia contemporánea, la historia más reciente, con los atentados del 11 de septiembre de 2001, que son unos atentados terroristas que nadie se imaginó que pudieran suceder y que van a representar también algo nuevo en la historia, que es la debilidad de estos Estados Unidos que surgen a finales del siglo XIX y que son la gran promesa de la convivencia democrática en el mundo. Entonces, vemos
Esta Unión Europea que, bueno, se puede formar, pero también a la vez hay un resurgimiento muy importante del nacionalismo y tendríamos que ver también cuál es la situación de la Iglesia Católica que ha estado vigente desde muchísimos siglos y que fundamenta en gran parte la historia occidental. De repente se encuentra con la situación de la acusación que hay en contra de esta institución por abuso sexual a menores. Y que además esto le toca resolver a un papa que por primera vez en la historia es latinoamericano, que habla español y que tiene sobre sus hombros no solamente la tarea de hacer frente a este tipo de problemas, sino también buscar la manera de renovar una iglesia que ha caído en el olvido y un tanto una iglesia que ha decepcionado mucho a sus fieles. Entonces, todo esto es lo que nos rodea ahora. Y es importante conocerlo porque todo esto determina, aunque no lo tengamos consciente, nuestras preferencias políticas, nuestras formas de consumo e incluso nuestras formas de entretenimiento. Algo que es fundamental para que empecemos a trabajar es entender cuál es la relación entre los estados. El Estado es una forma de organización social que es relativamente reciente en la historia y que tendríamos que ver que el esfuerzo por hacer que las naciones y los estados tengan una convivencia armónica también es una herencia que viene después de la Primera Guerra Mundial, es decir, las instituciones que van a procurar que la paz reine en el mundo se van a formar en esta época, pero habría que ver esta otra fecha que yo les mencioné al principio, que parece muy distante, pero que es importante tener en cuenta, y que es 1648. Ese es el año en el que se van a firmar los tratados de Westfalia. Y hay que ver qué son los tratados de Westfalia, pero a la vez tendríamos que saber que los tratados de Westfalia van a establecer que los estados son soberanos, son independientes y que tienen todo el derecho a defenderse de cualquier tipo de intervención. Entonces, estamos en un mundo que cambia muy rápido y también esa es otra palabra que vamos a incluir en el vocabulario y en la definición de lo que es problemas contemporáneos del mundo, la rapidez con la que cambian las cosas y hay que comprenderlo para poder actuar sobre él. Entonces vamos a tener una serie de actividades que hacen referencia a todo esto que hemos visto y los espero en el próximo módulo en el que vamos a ver cómo es este mundo antes de 1914, que está muy relacionado con la gran promesa que fue el siglo XIX, que va a ser el siglo del progreso. Espero que se diviertan.